Vamos a seguir con la práctica 4 de teoría de la información. Vamos a ver el ejercicio 4, en el cual tenemos que utilizar los conceptos de capacidad de canal discreto que vimos en la teoría. Nos presentan este canal simétrico binario que es distinto al que vimos en la teoría, en el sentido de que no presenta probabilidad de error, sino lo que tiene es probabilidad de pérdida de mensajes. Fíjense que las posibles transiciones que tenemos es pasar de x0 a y0 y de x1 a y1 con probabilidad 1 menos p, que es lo que estamos poniendo acá. Y tenemos lo que se llama la probabilidad de pérdida de mensajes, que es que tanto el símbolo 0 como el 1 se pierdan durante la transmisión. Entonces fíjense que la probabilidad de transición de x1 a y0 y de x0 a y1 es 0. O sea, este canal no tiene errores, no se produce el evento de error. Lo que se produce es el evento pérdida de mensaje. Y esto lo que va a cambiarnos precisamente es la capacidad de este canal en comparación con el que vimos en la teoría. Entonces, para hacer el cálculo de la capacidad, refrescamos la definición de información mutua. Como vimos en la teoría, la información mutua es cuánto se reduce la incertidumbre de la fuente una vez que conocemos la salida del canal. Y la ecuación que lo describe, utilizando las definiciones de entropía y entropía condicional, vimos que es esta. Y estas mismas probabilidades las podemos reescribir de esta forma, ya que nos resulta más conveniente porque, como tenemos acá ya definidas las probabilidades de transición. Entonces esto lo ponemos en función de las probabilidades de transición y de la distribución de la fuente. Recordemos entonces, la capacidad de canal es la información mutua máxima que se logra dependiendo de cuál es la distribución de la fuente de entrada. En el canal simétrico binario de la teoría habíamos visto que esa capacidad se obtenía, o esa información mutua máxima se obtiene cuando en la distribución de la fuente de entrada es equiprobable. O sea que en este caso que es binario, la probabilidad de que x sea igual a 0 tiene que ser igual a la probabilidad de que sea igual a 1 y su medio. Y lo que nos dice en el enunciado es que en este canal también sucede lo mismo. Entonces sabemos que la capacidad la vamos a hallar si reemplazamos en la expresión de la información mutua a la distribución de la fuente de acuerdo a esa distribución que dijimos que es que sea equiprobable. Entonces acá ya ahora tenemos todo para poder calcular esa capacidad. Fíjense que decimos que la distribución de la fuente de entrada es equiprobable, o sea que x0 y x1 tienen la misma probabilidad y es un medio. Las probabilidades de transición ya la habíamos definido en la filmina anterior, donde la probabilidad de una transmisión exitosa es 1 menos p y la probabilidad de error es 0, no se puede dar el evento de error. Y la probabilidad de que y tome el valor y0 la podemos calcular de esta manera. Fíjense que es la probabilidad de y0 dado x0 por la probabilidad de x0 más la probabilidad de y0 dado x1 por la probabilidad de x1. Como vimos, esta es 1 menos p y esta de acá es un medio y esta es 0. Entonces directamente nos va a quedar 1 menos p por un medio. Y como es simétrico este canal, bueno, la probabilidad de y0 va a ser igual a la probabilidad de y1. Bueno, reemplacen todos estos valores, todas estas expresiones en la expresión de la capacidad y deberían hallar el resultado, que es que la capacidad en este caso es 1 menos p. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, tenemos que recordar que p en este caso representa la probabilidad de pérdida de mensaje. O sea, si ese p fuera igual a 0, todos los bits de la entrada llegan sin ningún problema a la salida. En ese caso la capacidad sería 1, entonces por cada uso de canal se está transmitiendo un bit de información. Y a medida que aumenta esa probabilidad de pérdida de mensaje, la capacidad es cada vez menor. En el caso extremo, p es igual a 1, o sea que todos los bits de la entrada se pierden, la salida no ve nada de esa entrada, y bueno, la capacidad nos da 0. Ese canal no se puede utilizar. Vemos ahora el ejercicio 4b, que es bastante sencillo. Fíjense que lo que nos presenta ahora sí es dos canales simétricos binarios de los que vimos en la teoría, donde ahora sí tenemos esta posible transición de error puestos en cascada. Entonces tenemos estos dos canales simétricos binarios, uno puesto después del otro. Entonces ahí podemos definir, bueno, tenemos la
fuente de entrada, que también va a ser binaria, y va a ser equiprobable para el cálculo de la capacidad. Tenemos una probabilidad de transmisión exitosa que es 1 menos P y una probabilidad de error dada por P. Y llegamos a esta variable intermedia I. Y luego tenemos exactamente la misma relación entre I y la variable de salida Z. Las probabilidades de transición, que son las que nos determinan estos canales, son las mismas. En el caso de la transmisión exitosa, vimos que es 1 menos P, o sea que la probabilidad de I0 dado X0, la de I1 dado X1, es 1 menos P. Recordemos que como es simétrico son las mismas. Y la probabilidad de error, o sea la probabilidad de I0 dado X1 y la de I1 dado X0, dijimos que era P. Y lo mismo sucede entonces para este segundo canal. La idea es calcular ahora la capacidad de este canal compuesto por estos dos canales simétricos binarios en cascada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que estos dos sistemas en cascadas pueden ser representados por un único canal simétrico binario que va desde X hasta Z, o sea, eliminando la variable intermedia Y, que ahora va a presentar una nueva probabilidad de error P' y una nueva probabilidad de transmisión exitosa dado por 1 menos P'. Entonces, este nuevo canal simétrico binario va a estar determinado por esas probabilidades de transición, como las ponemos acá, que dependen obviamente de este valor P'. Y ahora, sabiendo que esto lo podemos representar de esta manera, como vimos en la teoría, ya sabemos calcular la capacidad de este canal que se obtiene a partir de la información mutua cuando X tiene una distribución equiprobable, como dijimos. Y el resultado directamente lo podemos sacar del que vimos en la teoría, donde vemos que es esta expresión que tenemos acá. ¿Cuál es entonces ahora la idea? Es hallar P' en función de P, de las probabilidades de error de los canales individuales. Se lo dejo para que lo hagan ustedes. Acá les pongo el resultado, donde P' debería darles 2P por 1 menos P. Y la idea es reemplazar entonces ahora este P' en esta expresión para hallar la capacidad de este canal simétrico binario compuesto por dos canales en cascada. Les hago un paréntesis como para terminar también. Tengan presente por qué estamos analizando este tipo de canal simétrico binario, porque fíjense que es un canal que nosotros, o es un modelo de canal que podemos tranquilamente aplicar a todos los sistemas de comunicación que vimos en el primer módulo. La idea es ahora concentrar todas el desempeño de los distintos sistemas que vimos, tanto sea BPSK, QPSK, 16QAM o el que se les ocurra, en esta variable P, que es la probabilidad de error. Pero nosotros ahora lo que analizamos es desde los bits de entradas a los bits de salida. Fíjense que de esa forma podemos representar a cualquiera de los sistemas sin especificar cómo es cada uno de los bloques de modulación, de sincronismo, todo lo que vimos en la primera parte. Todo eso queda concentrado en la probabilidad de error, que es todo lo que aprendimos a calcular en el primer módulo, y esa probabilidad de error va a estar dado por este valor P. Y una vez que tenemos eso, directamente podemos armar nuestro modelo de canal simétrico binario, como es el que estamos implementando estamos analizando en esta parte de la materia. Bueno, con esto terminamos y seguimos en el próximo video.